que a través del chat, en el que, pues, en aras de reconocernos, ¿sí? Y de comenzar a ver quiénes somos, ¿sí? Hemos diseñado un registro muy sencillo, no les toma más de un minuto responderlo, ¿sí? Para, pues, seguir contando con ustedes, seguirlos invitando y demás. Listo, entonces los invito para que lo llenen, ¿sí? No les toma más de un minuto, 2 minutos diligenciarlo, entonces ahí estaremos. ¿Listo? Pueden ingresar, no creo que se caiga la señal. ¿Listo? Entonces ya para ir entrando en materia, básicamente sí quisiera conocer cuáles son los intereses investigativos que tienen. Gracias. ¿Qué intereses investigativos tienen? ¿Sí? Y sobre qué, es decir, en este momento, ¿sí? Como segundo encuentro, ¿sí? ¿Qué les gustaría a ustedes? ¿Cuáles son sus intereses en la investigación? Sí, en la investigación educativa. Entonces, les escucho o les leo también por el chat. Ya hablamos acerca de las preguntas. Perfecto. Ya hablamos acerca de las preguntas. Luis. Lo que pasa es que llegué un poquito tarde. ¿Me recuerda su nombre? Andrea Sánchez. Andrea, a ver. En la institución hemos querido desde hace ratico empezar un trabajo que tenga que ver con el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje basado en proyectos. Y ese sería como mi interés particular, pero cualquier otra faceta que se quiera tratar, pues acá será de mucha conveniencia para que nosotros nos llenemos de argumentos y de conocimiento. Listo, o sea que está más direccionado este interés investigativo hacia la formación en investigación por parte de los estudiantes. Así es, y cambiar un poquito porque hemos hablado mucho de los romper paradigmas y el mayor paradigma que se ha roto es el que ahorita nos trajo la virtualidad. Nos hemos dado cuenta que tal vez las cosas no las estamos haciendo de la manera adecuada porque las clases realmente han perdido significado cuando utilizamos tiza, tablero y saliva. Y esa es la dura realidad de muchas instituciones. Entonces el Sí. cambio el cambio de metodología, el cambio de estrategia podría posibilitar que pues, fuésemos más asertivos en la educación que queremos brindar. Perfecto, o sea, para tener, digamos, mayor impacto con los estudiantes. Sí, a Sí, señor. propósito de esta nueva realidad en la que nos encontramos. Muchísimas Correcto, gracias, gracias. Luis. John Jairo, levantaste la mano, cuéntanos. Creo que el micrófono está cerrado. Ya, sí. Ahora sí. Andrea, compañeros, compañeras, digamos frente a la experiencia que tengo en este campo y que cada vez se necesita, se requiere más aprender y meternos en el cuento, pero pienso que la investigación debe ir de la mano o ser transversal al currículo, no solamente en los grados más avanzados, ya cuando llegamos a la básica secundaria, empezamos a hacer proyectos ya en la media. Esto debe iniciar inclusive desde el mismo preescolar, pero desde luego con una metodología, ¿cierto? Metodología y pedagogía acorde a los niños, a los más pequeños, primero, segundo, tercero, y aprender a investigar a través del juego y posteriormente irla madurando, porque así sí vamos creando
sí, todos lo estamos llamando cultura, pero va a ser una cultura de la investigación, un hábito de la investigación, que la investigación sea tan agradable y sea tan llamativa que cambie la perspectiva de que, pues, por ejemplo, cuando nos pasa qué pereza las matemáticas, eso yo no lo entiendo, sino que se haga con una buena labor, un buen seguimiento estructurado, que esté en su PI, que realmente no solamente las instituciones especializadas investiguen. Tenemos instituciones en la ciudad, un ejemplo, institución educativa, Colegio Loyola para la Ciencia y la Innovación. Estos chicos son pilísimos y trabajan desde el grado sexto, tienen sino básica, media y media, secundaria y media, y desde el grado sexto, desde los 11, 12 añitos, están trabajando todos los procesos de investigación articulados a un proceso del SENA con la Tecnoacademia. Es fabuloso. Entonces uno ve que estos chicos participan en una cantidad de eventos y no es que siempre ganen, sino que se, dan lo que están recibiendo y por lo que se les está brindando. Pero eso yo pensaba y me lo imagino, ya va a llegar mi tiempo de retiro, pero quisiera que esa parte quedara cimentada, como dejar uno esa semillita y decir, ojo, es que la investigación es tan agradable como cuando te enseñan matemáticas en una buena forma, o como cuando yo disfruto del dibujo, la música, la pintura, así es la investigación, un paso a paso. Perfecto. Que es muy próximo a lo que hablábamos al inicio alrededor del desarrollo del pensamiento científico, del pensamiento lógico científico, si lo vinculamos con otros elementos. Sí, y es básicamente la pregunta, sí, cómo integrar la investigación, sí, a las prácticas, sí, de aprendizaje frecuentes, habituales, cotidianas. Sí, que veo que es hacia donde se orienta tu interés. Muchísimas gracias, John. Daniel, tienes la mano levantada. Bueno, frente a la pregunta sobre los intereses de investigación, pues realmente en el proceso profesional y ya en el ejercicio académico que uno realiza, pues emergen muchas preguntas en torno a problemáticas que uno reconoce en el contexto próximo, en este caso el contexto de la institución educativa donde uno trabaja, ¿cierto? Particularmente yo en este momento, el proceso de formación que estoy trabajando en un interés de investigación con una situación que el contexto actual nos ha permitido, y no tanto permitido, inclusive obligado. Yo hago un recuento. Nosotros iniciamos el año escolar, pues, en la normalidad, ¿cierto? Y en marzo se presenta esta situación de la pandemia y confinamiento y de tener que las dinámicas del trabajo académico con los estudiantes en casa. Un choque para nosotros, porque nosotros queremos tratar de hacer la actividad con los muchachos como si ellos estuvieran en la aula escolar, y realmente nos generó bastantes dificultades. Tuvimos una propuesta y a partir de allí estoy reformulando la investigación, y es que cómo cambiar el paradigma de la enseñanza por disciplinas a un trabajo interdisciplinar puede transformar actividades y permitirnos interactuar en este contexto de una manera más pertinente, tratando de responder varias preguntas, ¿cierto? El trabajo interdisciplinar implica la formación de concepto de calidad, qué implicaciones tiene la interdisciplinaridad en los aprendizajes de los estudiantes, cómo los transforma, qué otras miradas y posibilidades de formación puede darnos esa mirada diferente, cómo el trabajo interdisciplinar permite transformar la mirada de la gestión académica pedagógica de la institución, aplicaciones para la gestión directiva. Cuestiones que estamos trabajando en este momento y que es un objeto de seguimiento y muy interesante lo que se está apreciando. Y que, digamos, es muy cercano lo que, digamos, la gran pregunta que planteas alrededor de cómo hacer ese tránsito de una enseñanza centrada en disciplinas aisladas, desconectadas, ¿sí? A
un ejercicio de aprendizaje, ¿sí? Transdisciplinar, y lo transdisciplinar referido al aprendizaje de los estudiantes, sí, pero digamos engranado con lo que entra a suceder, ¿sí? O con lo que sucede respecto a los demás actores educativos, ¿sí? En términos de esto que cuando pensamos en formas de aprendizaje transdisciplinares, ¿qué retos también transdisciplinares e interdisciplinares trae para los maestros, trae para los coordinadores, trae para los rectores? ¿Mm? Si estoy entendiendo bien, es ese tránsito, ¿sí? Y pues esto ya lo proponía Gardner hace ya algún tiempo, ¿sí? De este tránsito de la mente, ¿sí? O más bien, ¿sí? Cómo formar estas mentes alrededor de los ejercicios transdisciplinares, ¿sí? E interdisciplinares. Entonces, desde ahí es bastante interesante. Catherine también nos mencionaba al inicio de su presentación y también en el chat que su interés es muy próximo al que nos mencionaba Luis, sí, respecto al ABP, al aprendizaje basado en problemas, basado en proyectos, sí, que sí corresponde con estas lógicas, con estas preguntas, sí, que tienen que ver, sí, con estos ejercicios de trascender, sí, la enseñanza de una asignatura para conquistar el aprendizaje, sí, de formas de pensar, y aquí estoy hablando desde Gardner, sí, de formas de pensar, sí, casi que la vida misma, sí, porque la vida está siendo atravesada por diferentes disciplinas, ¿sí? Por diferentes ciencias, ¿sí? Y justamente es eso lo que me da el pensamiento lógico-científico, ¿sí? El tener una serie de recursos mentales, ¿sí? Poder generar hipótesis, poder verificarlas, reconocer en qué momento estoy haciendo inducciones, reconocer en qué momento estoy haciendo deducciones, en qué momento estoy planteando inferencias abductivas, ¿sí? Y cómo estoy yo casi que verificando estos procesos, estas inferencias, estas conclusiones con las evidencias que me da la realidad, y no solamente con mi realidad más inmediata, sino con una serie de ejercicios reflexivos, metacognitivos si se quiere, ¿sí? Alrededor de esto. Entonces creo que por ahora ese es el interés que hemos ido construyendo a partir de las personas que han intervenido. Quisiera saber si alguien más tiene algo que mencionar. Diego. Gracias. Bueno, en mi caso también es algo similar a lo que han comentado. La idea, digamos, del trabajo que venimos desarrollando en mi institución es que a partir del año pasado somos un colegio técnico, y para hacer este proceso de integrarnos, de ser un colegio técnico e integrarnos con el SENA, se hizo un proceso de actualización y revisión de los documentos, y pues la idea es continuar con ese proceso. Nuestro énfasis está hacia la parte del área de tecnología y las ingenierías. Entonces, la idea es cómo mirar estas metodologías de la investigación pueden apoyar ese proceso de formación, no solo para la media, sino de los grados más pequeños. La idea, o digamos como sí, como la propuesta que tengo en mente es empezar a diseñar semilleros de investigación para que esos semilleros los podamos ir articulando a las líneas que, como digo, estamos desarrollando en la parte técnica y en convenio con el SENA. Entonces, digamos que está relacionado con lo que han hablado en la parte con estudiantes. Y otro aspecto importante, que ya lo mencionábamos al inicio, es cómo estas metodologías de la investigación permiten sistematizar las experiencias docentes. Insisto en que pues es un ejercicio que debemos desarrollar para darle valor a ese quehacer que hacemos. Entonces, pues de hecho, digamos, en mi colegio normalmente lo veo en que se hacen muchas cosas en pro del desarrollo de los estudiantes, y, por ejemplo, en el caso
en el que nos encontramos por la pandemia. Pero entonces nos falta esa parte de sistematizarlas, de socializarlas, de construir a partir de ese ejercicio que hacemos. Entonces me parece importante también como conocer metodologías relacionadas en este sentido para fortalecer el trabajo de los docentes. Claro, y sobre todo que ahí tienes un buen vínculo con lo que hablábamos el miércoles alrededor del trabajo colaborativo, porque sin este ejercicio de colaborar los unos con los otros, de sentarnos, ¿sí? En tiempos planeados y diseñados para ello, a reconstruir nuestra experiencia, a comenzar a organizar las diferentes evidencias que tenemos y volverlas a cargar de sentido, ¿sí? Pues no va a ser posible. Sí, además que también involucra la sistematización una pregunta, y es una pregunta alrededor de las experiencias que hemos realizado, que hemos ejecutado, hacia dónde apuntan, ¿sí? ¿Qué aprendizaje, qué conocimiento, qué desarrollo puede comenzar a desprenderse a partir de allí? Entonces, desde ahí, digamos, nos mantenemos en estos dos vínculos, ¿sí? Alrededor de la investigación educativa, ¿sí? Por un lado, la formación en investigación de nuestros estudiantes, reconociendo que desde muy pequeños, además que por el mismo proceso de desarrollo, ¿sí? Los niños realizan, ¿sí? Exploraciones y realizan microinvestigaciones, no con la formulación, ¿sí? A la que llegamos cuando tenemos determinado nivel de experticia, pero sí es uno de los ejercicios intuitivos que vamos desarrollando. ¿Sí? Hay un proceso del cual no podemos desprendernos, ¿sí? Y que difícilmente podemos apagar, pero que sí podemos comenzar a controlar, que sí podemos comenzar a afinar, ¿sí? Y a especializar, y tiene que ver con la capacidad de establecer inferencias, ¿sí? Que pues básicamente, y yo sé que ustedes lo deben saber, tiene que ver con vincular información que en principio estaría desconectada, ¿sí? Y concluir algo al respecto. Sí, ahí es donde aparece la deducción, la inducción, la inferencia abductiva, sí, aparecen estas formas, sí, de inferencia que pues tanto han contribuido, digamos, nos ayudan en el día a día, sí, pero también al progreso de la ciencia. Y por el otro lado, sí, está esta otra mirada de la investigación educativa alrededor de nosotros vernos a nosotros mismos, ¿sí? Reconocer nuestras prácticas, ¿m? Y comenzar a darles orden, ¿sí? Comenzar a darles rigor y sobre todo poder evidenciar estos hallazgos, ¿sí? Que de nuestra propia práctica podemos comenzar a dar cuenta. Sí, podemos comenzar a reconocer como resultados y que muy probablemente contribuyen, ¿sí? A otros que están en situaciones o en contextos parecidos al que nosotros nos encontramos. Daniel, tienes levantada la mano. Daniel, si es... No, fue un accidente. Ok, perfecto, 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 listo. Entonces, desde ahí, sí, creo que es oportuno mantenernos en esta doble mirada, ¿sí? Que si bien es cierto, puede ser diferente en algunos aspectos, ¿sí? Cuando hablamos de una cultura de la investigación, indiscutiblemente no podemos pensar que únicamente es un asunto que deben realizar los estudiantes, sino que todos estamos permeados por esas prácticas, por ese sistema simbólico, por esas formas de relación con el conocimiento que van a permitir configurar, ¿sí? Esa cultura de la investigación en cada una de nuestras instituciones educativas. Bien, hasta ahí, ¿alguien quiere mencionar algo? A propósito de lo que hemos dicho, ¿tienen una versión diferente? Bueno, entonces ya, dale, Daniel.
Daniel. Daniel, si estás hablando, no te escuchamos. Tenía el micrófono cerrado, no me había dado cuenta. Estaba hablando para mí. Sí, como una reflexión de retrospectiva, tiene que ver con el asunto histórico de la formación nuestra como profesionales o como docentes. Nosotros nos han formado con esa sensibilidad hacia la investigación. Hemos hecho ya de una manera aislada y realmente salimos al escenario laboral y profesional sin esa sensibilidad, sin esa formación, sin esa iniciativa. Y hay un trabajo bastante riguroso, pienso yo, que hay que hacer. Una formación en las normales, en las facultades de educación, en todas las profesiones. Perfecto. Sí, tú mencionas algo que es muy valioso en términos de educación y es que, claro, nuestras prácticas educativas están permeadas, digamos, la pedagogía, la educación es una de las profesiones que está más permeada ¿por qué? Por la historia personal, ¿sí? Y solemos, ¿sí? Digamos que una de las cosas que se ha estudiado y se ha trabajado es por qué cuando tenemos una serie de teorías formales que nos invitarían a actuar de otra manera, por qué reproducimos, ¿sí? Esas prácticas en las que fuimos formados. Ahí hay una investigación bastante interesante de Juan Ignacio Pozo, ¿sí? Alrededor de qué es lo que sucede con estas teorías implícitas, teorías explícitas y toda una propuesta casi que de reestructuración de implícitos alrededor de sus hallazgos. Luis, un abrazo, que te vaya muy bien en la siguiente reunión. Muchas gracias por haber estado con nosotros y pues más adelante nos volveremos a contactar para volvernos a encontrar. Entonces, desde ahí, si la educación es una de esas, un médico, por ejemplo, difícilmente formula un remedio de la abuela, ¿sí? Es decir, que correspondería a esta clase de implícitos. En cambio, en la pedagogía pareciera ser que sí, es decir, pareciera ser que sí, aunque sí reconozcamos explícitamente que ello no debería ser así. Daniel, no sé si volviste a levantar la mano o si quieres participar nuevamente. Sí, hacer como un comentario de Sí. lo que estás tratando, ¿cierto? Por ejemplo, es un trabajo que uno hace como rector con los compañeros. Uno entiende, por ejemplo, que en la formación en pedagogía, las normales, las facultades de educación, las maestrías y los doctorados, se habla mucho sobre el tema de la diversidad humana, la diversidad humana en el escenario escolar. Sí. La diversidad en muchos ámbitos, como subjetivo, social, familiar, etcétera. Hay mucha diversidad étnica. Sin embargo, aún teniendo apropiado ese discurso, ¿cierto? Ese discurso no se refleja en las prácticas de aula de clase. Seguimos atendiendo en muchos casos, pero hay, digamos, una tendencia creciente, afortunadamente, no hacerlo así, pero en muchos casos atender los grupos como si fueran homogéneos. La misma receta, la misma fórmula para todos los niños presentes en nuestras aulas escolares, cuando nos tomamos de una manera muy distinta. Totalmente de acuerdo. De hecho, una de las labores más difíciles en la pedagogía tiene que ver justamente con reconocer a ese otro y ese otro que puede aprender, ¿sí? Por rutas diferentes, ¿sí? Reconociendo que el proceso de aprendizaje como proceso cognitivo, ¿sí? Es igual en todos los seres humanos, opera más o menos de la misma forma en todos los seres humanos, pero también es un proceso cognitivo plenamente cargado de la trayectoria, ¿sí? De vida, de la experiencia que se tenga, ¿sí? Y que va a estar determinado por este conjunto de saberes previos, ¿sí? Por lo tanto, no todos aprendemos lo mismo de la misma manera.
Y tiene que ver directamente con eso, ¿sí? Como maestros, como educadores, como rectores, como coordinadores, cómo sí lo llevamos a la práctica. Y cuando ustedes mencionan lo referido al aprendizaje basado en problemas, casi que hay una primera pregunta, sí, que comienza a detonarse y que tiene que ver directamente con, bueno, ¿y quién formula el problema? Sí, porque el problema en principio sí debería ser formulado por el aprendiz, por el estudiante, sí, sobre todo cuando estamos hablando de procesos de formación en investigación. La pregunta tiene que venir de allí, no puede provenir de afuera, porque si no, pues no estoy atendiendo la curiosidad, ¿sí? Estoy diciendo tu curiosidad, ¿sí? Aquellas preguntas que tú tienes sobre el mundo y a las que les podrías dar respuesta, no son válidas, ¿sí? Solamente voy a privilegiar esto otro, que coincide con esa visión, ¿sí? O con esas prácticas que comienzan a orientar la homogeneidad, ¿sí? De todos debemos preguntarnos lo mismo de la misma manera y tenemos una misma ruta para responderlas. Entonces, digamos que estos son elementos para que los vayamos considerando, para que los vayamos contemplando. Daniel. Sí, no volví a levantar, es que me da como la bajo. Ya. Dale. No, es que veo mano levantada y digo, alguien quiere intervenir, alguien quiere hablar y sobre todo que este es el espacio para ello. Sí, este es el espacio para que todos levantemos la mano, para que todos hablemos desde nuestras preguntas y desde nuestras inquietudes, ¿sí? Y desde también nuestras experiencias. Ya, digamos, avanzando en lo que hemos venido desarrollando, sí, y sobre todo con el ánimo de mantener este espacio vivo a través de su voz, sí quisiera comenzar a reconocer y que entre todos lo reconociéramos, si dentro de las instituciones en las que ustedes se encuentran vinculados actualmente, están adelantando procesos investigativos, ¿sí? Entonces, y si es así, ¿cómo se han venido realizando? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Han tenido aproximaciones? Dale, Daniel. Bueno, sobre eso, pues como plantear una situación cierta. En términos de gestión institucional hay que hacer una revisión sobre ese asunto. Desde el punto de vista institucional, en el contexto en el cual yo participo, no hay investigaciones que estén direccionadas como educativa. Hay investigaciones que hacen los maestros mutuo propio, que se articulan en la institución, pero lo hacen desde sus propias iniciativas, particularmente cuando adelantan procesos de formación, últimamente en maestrías y algunos en doctorados. Esas son las investigaciones que se realizan. Desafortunadamente, denota uno que cuando el compañero termina su proceso de formación, pues ahí termina la investigación y el interés investigativo. Entonces, pues hay unas oportunidades allí que las instituciones deberíamos aprovechar y pasarlas al plano institucional y con una política de la propia institución, generar y apoyar estas iniciativas que sean más dinámicas, más constantes y que no simplemente emerjan por las necesidades formativas de los compañeros docentes. Sí, y sobre todo que ahí mencionas algo clave y es que ya se tiene algo, es decir, ya se tiene un primer insumo, ¿sí? Que tiene que ver, pues claro, con procesos heteroestructurantes,
como suelen ser las maestrías. Pues yo también les comentaba en un inicio que yo también trabajo en una maestría en educación, en una facultad de educación, y estos proyectos, sí, pues hacen parte, sí, de los requisitos, de los intereses de la misma maestría. Y en algunos casos, sí, uno les pregunta a los estudiantes, ¿cómo te fue en la socialización del trabajo de grado en tu colegio? No, profe, no se pudo hacer por la reunión A, B, C, D, por ta, ta, ta. Entonces, fíjate que este apoyo que tú mencionas tiene que ver también con esa apertura de espacios, ¿sí? De cuéntanos qué es lo que has venido desarrollando y nosotros también podemos entrar, ¿sí?, a disponer una serie de recursos, y a veces en un proceso de investigación un recurso es la interlocución con otros, ¿m? Para que tu trabajo sea más rico, ¿sí?, y beneficie también los diferentes procesos académicos en los que nos encontramos. Entonces, desde ahí es súper pertinente lo que mencionas alrededor de estas iniciativas, estos procesos, ¿sí?, necesitan tener un espacio formal dentro del colegio para poder, ¿sí?, que tengan mayor eco, ¿sí?, mayor difusión, ¿sí?, y sobre todo darles también sostenibilidad en el tiempo. Entonces, eso es súper clave. Catherine, cuéntanos. Buenas tardes para todos. Ahorita cuando me presenté estábamos muy poquitos, entonces un saludo pues para los demás. Con respecto a la experiencia, yo me estoy enfrentando en este momento a acompañar un proceso de investigación con un grado, entre comillas, de rigidez, pues, o con una estructura muy similar a la que nos piden a nosotros en un grado, ¿cierto? Uh-huh. El colegio tiene una meta y es lograr certificarse en bachillerato internacional, y dentro de los programas del bachillerato internacional hay unos requisitos de presentación de trabajos de grado. Sí. Y además de la presentación de los trabajos de grado, entonces en diferentes asignaturas hay otros prerequisitos para el grado que incluyen realizar proyectos y trabajos de investigación. Uh-huh. Como nosotros estamos es como en el camino, todavía no tenemos la certificación, entonces nosotros empezamos este año a quemarropa, porque es prácticamente a quemarropa, a tratar de implementar lo que nos pide el programa del bachillerato internacional. Entonces, el proceso lo iniciamos en enero. No sabíamos qué hacer, no sabíamos para dónde coger. Sí. Yo particularmente no sabía para dónde mirar porque pues yo no tengo estudios de posgrado, yo tengo mi pregrado y ese lo hice hace 1000 años. Sé lo que leo, lo que investigo, pues, y lo que logro hacer, pues, como de mi parte. Entonces, iniciando el proceso de trabajo con los chicos de 11 en biología, inicié con ellos haciendo el análisis de una actividad de María Pilar Jiménez Alexandré, que la propone para la construcción de argumentos a partir de la formulación de problemas. Entonces, la actividad viene orientada por una pregunta. La pregunta es, ¿influye la luna en el crecimiento de las plantas? Uh-huh. Yo utilicé esa actividad como una actividad de diagnóstico, cambié las preguntas que vienen propuestas en la guía de María Pilar, porque la guía de ella busca es dar respuesta a la pregunta. Yo quería saber con el contexto de esa pregunta y con todo el planteamiento que hace ella, que también estaban los chicos en argumentación, que también estaban en formulación de hipótesis, en creación de diseño experimental, etcétera. Y de ese diagnóstico derivó que ellos estaban más perdidos que la chinita. Y que yo entonces también estaba más perdida que la chinita porque yo no sabía cómo para dónde coger. Empecé con ellos la actividad de formulación pidiéndoles que escribieran una pregunta sobre un tema que siempre les hubiese llamado la atención, una pregunta sobre un tema que los trasnochara, que dijeran, hijo de madre, yo siempre he querido saber esto por qué pasa, pero no sé. Uh-huh. Y a partir de las preguntas sencillas que ellos hicieron, por ejemplo, profe, es que yo quiero saber por qué mis cicatrices son diferentes a las de mi hermano. Uh-huh. O profe, yo quiero saber por qué como y no engordo. Empezamos a hacer todo el ejercicio como de depuración de la pregunta, de limitarla,
de tener el por qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el para qué, hasta dónde vamos a llegar, qué es lo que vamos a utilizar, en fin. Sí. Y esas preguntas iniciales que eran tan vagas y tan amplias, ¿cierto?, se fueron transformando en cosas más específicas. Y por ejemplo en el caso de la niña que decía, profe, es que en mi casa mi abuela siempre nos echa cosas en las cicatrices para que nosotros cicatricemos. Entonces yo quiero saber si eso es verdad. Y entonces en este punto del ejercicio de investigación que está haciendo Valeria, ya va en el análisis de los componentes químicos de determinadas sustancias que pueden interactuar con otras sustancias que hay en la piel y que pueden contribuir a que se generen cicatrices diferentes o que se generen cicatrices menos visibles para evitar pues como la formación o de queloides o de cicatrices que se vuelven manchas, etcétera, ¿cierto? Sí. Y todo ha ido partiendo en el proceso de los muchachos de, es que a mí me pasó, es que yo tuve una amiga a la que le pasó esto, es que a mi vecino le pasó esto. Tengo un vecino que siempre que ve que estoy enfermo me manda a tomarme esta pastilla. Hay uno, por ejemplo, que está trabajando sobre automedicación. Pero entonces la forma en la que yo he estado orientando el proceso ha sido muy empírica, ¿cierto? Y a pesar de que uno ve el avance en los chicos, uno siente que a uno como que le falta ese no sé qué, porque yo con ellos, bien o mal, yo sí puedo decir que en el caso de ellos me ha servido mucho la cuarentena, porque he podido organizar con ellos asesorías individuales y nos sentamos en una asesoría media hora a hablar y a organizar y a planear y a escribir y a proponer, en fin. Entonces ese tiempo sí me ha servido muchísimo con ellos, pero yo siento que como no tengo la experiencia y como no sé tanto del tema, entonces de pronto puedo estar orientando el proceso de forma incorrecta, ¿sí me hago entender? Sí. Ese es el acercamiento más grande que he tenido con respecto a acompañar un proceso de investigación con los chicos. Por eso estoy en el nodo, porque estoy en pánico, porque tengo que acompañar este proceso de acá en adelante, y en este momento me salva pues, entre comillas, que iniciamos un periodo de encerrona, pero posteriormente me voy a tener que enfrentar a esto ya en un año regular, de forma presencial, y quisiera como encontrar en la voz del otro, o en la experiencia del otro, o en los aportes que me puedan hacer ustedes, como una luz o una guía que me diga, o lo estás haciendo bien, o hasta aquí vas bien, y aquí tenés que mejorar en esto, o de pronto te puede servir esto, en fin. Esa es mi historia. Y esa es la función que tiene la red, sí, acompañarnos justamente y aprender entre todos respecto a lo que es, sí, acompañar, en este caso particular, acompañar procesos de investigación en los estudiantes. En este caso concreto, yo estoy segura que entre todos te podremos dar orientaciones, sí, y que también es un espacio, digamos, para liberar un poco esas angustias y reconocernos también en los otros, ¿sí? Entonces, desde ahí, muchísimas gracias por lo que nos mencionas, y estoy absolutamente segura de que te podremos apoyar bastante. Muchísimas gracias. No, además que, no sé, la angustia que experimentas es una angustia de la responsabilidad docente. Sí, es decir, entonces desde ahí creo que es una angustia posibilitadora. Muchísimas gracias. John Jairo. Tienes el micrófono cerrado y no te escuchamos. Ahora sí. Ahora sí. Pues, digamos, voy escuchando y me ubico como cuando inicié mi presentación, y afortunadamente pues de todo lo que hemos tratado toca con todo, ¿cierto? Son las inquietudes que tenemos frente a esto. Recogemos inicialmente que es un proceso que no debe ir al azar, sino que se debe estar considerado dentro del plan de estudios, porque es que cuando hablaba Catherine, la compañera que habla ahora, Catherine, uno siente una angustia muy grande porque
porque nosotros lo llamamos la carga académica y pucha, eso es muy pesado. Sí, eso no es un disfrute, eso es una carga muy... Y en el caso de la compañera, y le pasa a muchos profes, por las mismas circunstancias, vea, usted haga esto, usted haga tal cosa. No, es un trabajo colaborativo que se debe llevar en conjunto, que yo me lo sueño así, ojalá también lo pudiéramos consolidar de esta red y pues que seamos promotores de esto, de que realmente la investigación es un tema transversal a todo el currículo, toca con todas las áreas, ¿cierto? No, como decía yo inicialmente en la presentación, no solamente con la media, cuando ya nos vamos a graduar, cuando estamos presentando los proyectos, sino un proceso paso a paso y que se debe articular, pues, digamos, muy interesante que en las semanas institucionales, las 3 que tenemos al año, podamos tocar el tema de investigación desde la primera semana institucional en enero y decir, bueno, la investigación va a ser un proceso que se va a llevar a cabo en la institución, las fortalezas que tiene, ahí es donde está la IA, la investigación acción participativa, ¿cierto? Sí. ¿Cómo nos vamos a integrar realmente? Porque es que no todos nosotros sabemos, cada uno tiene un saber específico que es ponerlo a disposición del grupo. Yo tengo esta fortaleza en investigación, conozco este tema, organicemos alguien lo debe liderar, pero que sea un trabajo en una construcción colectiva, no de una sola persona, porque es una carga impresionante y realmente nunca vamos a llegar a consolidar un proceso de investigación, sino que va a ser a brochazos, ¿cierto? A brochazos, a cuentaboca, a cuentagotas, entonces como coger un balde de agua y tirárselo al desierto, eso se lo traga y ni siquiera, no le hace ni cosquillas. Entonces la idea es que se convierta en un disfrute y que realmente la investigación no sea un tema pesado de ladrillo, del investigador de bata encerrado en el laboratorio, esas experiencias poco entre comillas con un operador que tenemos muy bueno, el Parque Explora en Medellín, sobre este tema de Feria de Ciencias, y retomo, es una frase de ellos, sino que realmente sea algo muy ameno y que todos estemos conectados en la institución. Sí, totalmente, totalmente. Y sobre todo que tú bien lo mencionas, tanto hacer investigación como apoyar procesos de investigación con los estudiantes no es tarea de una sola persona. Sí, y fíjate que desde acá ya hay como un primer indicio para Katherine y es dejarte la pregunta, ¿sí? De con quiénes en tu colegio puedes hablar. ¿Sí? Y puedes hablar respecto a los niveles de avance que has tenido y también, ¿sí? Respecto a las dificultades y entre todos, ¿sí? Y también contando con el nodo, comenzar a reconocer cuáles son esas potencias. Otro de los elementos que también considero importantes dentro de lo que menciona John Jairo tiene que ver con casi que a nivel de las instituciones, ¿sí? Les queda una tarea, ¿sí? Digamos que es de estas tareas deudas, ¿sí? Pendientes, ¿sí? Alrededor de cómo construir una agenda de investigación en su colegio. ¿Sí? Una agenda de investigación que implica un proceso, implica definir unas finalidades, implica tener un conjunto de orientaciones, un conjunto de responsables también, ¿sí? Digamos, todo lo que es el liderazgo distributivo y también situacional, ¿sí? Alrededor de cómo transita, ¿sí? En los diferentes espacios. Sí, tiene que ver directamente con esto. Escuchando a Katherine y también escuchando a John Jairo, hay varias cosas en las que pienso a futuro, ¿sí? Para este nodo en particular. Entonces, más que, por ejemplo, más que el aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? Hay, digamos, una gran sombrilla que ampara, ¿sí? El aprendizaje basado en proyectos, que es el aprendizaje por indagación.
¿Mm? Y desde ahí, pues digamos que ya mi mente comienza a rodar, ¿sí? Respecto a muchos elementos que pueden llegar a ser útiles. Y también cuando hablamos de IAP, de sistematización de las experiencias, también comienzo, digamos, como a tener casi que una lluvia de ideas de todas las posibilidades que podríamos construir. ¿Mm? Entonces, desde ahí quisiera dos cosas en los 4 minutos que nos quedan. Por un lado, que me contaran qué se llevan de esta sesión y por el otro, ¿sí? Que comenzáramos, y esta es una tarea para el próximo encuentro, ¿sí? Y es que comenzáramos a pensar en la propia, ¿sí? Agenda de investigación respecto al nodo. ¿Qué es aquello que nos interesaría conocer, explorar, aquello en lo que nosotros hemos venido trabajando, sí, aquellos pasos que hemos dado, sintámonos o no sintámonos muy seguros al respecto, pero sí comenzar a construir, sí, entre nosotros esa agenda, sí, esa finalidad, ese paso que podríamos comenzar a dar con lo que tenemos, con este reconocimiento inicial. Listo, entonces quiero retornarles la palabra respecto a qué es lo que se llevan de esta sesión de hoy. Buenas Daniel. tardes. Sí, Perdón. sigue. Perdón, Olivero. Bueno, entonces, Sí, señora. dale, sigue. Sí, muchas gracias. Bueno, como a veces se dice que no todos al tiempo, ¿no? Sí. Bueno, pues yo agradezco mucho esta invitación y esta oportunidad. Realmente yo me llevo dos cosas. Una, eh, eh, lo que nos han expresado de que debemos ser más organizados, sistemáticos, sistematizar experiencias. Nosotros tal vez por vivir en el trópico, pues somos muy folclóricos, muy descuidados en la parte de la sistematización. Yo conocí una experiencia de un muchacho español que vino a Colombia y estuvo cerca de un mes. Bueno, y estuvo en varios lugares, entre otros por allá Caño Cristales, y llegó a España y publicó un libro. ¿Por qué? Porque es organizado, porque es sistemático. Nosotros estamos aquí toda la vida y se nos dificulta tanto. Entonces, primer aspecto este. Y segundo, en relación con la investigación también que lo expresaba alguno de los participantes, eh, es esa parte del trabajo colaborativo. A veces nosotros nos asumimos o nos echamos unas cargas, unas tareas individuales. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de la universidad, una experiencia inicial de investigación está en los semilleros. Entonces, también yo diría, pues, muy de acuerdo con lo expresado, es ese trabajo colaborativo, trabajo en equipo, el trabajo institucional en pro de un objetivo y de un resultado. Muchas gracias. A ti, Oliver. Muchas gracias. Daniel. Sí, de aquí pues llevarme como la reafirmación y el conocimiento de que el trabajo pedagógico es inherente a una actitud, a una sensibilidad y una necesidad diaria de hacer investigación permanente en todos los ámbitos de la labor docente y de la labor directiva. Pero no ponerlo simplemente en el plano del discurso, sino revisar cómo lo llevamos a la práctica permanente y sistemática, nuestro quehacer. Y la expectativa, digamos, de tópicos que pudiéramos plantearle al nodo para investigar, pues yo tengo varios intereses, el tema de la relación entre la gestión escolar y la diversidad, de ver eso, lo actúan, lo experimentan, cómo la gestión escolar genera cultura propicia o no propicia para la diversidad, entre otras cosas. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Si te entendí bien, digamos, un interés amplio que tienes tiene que ver con la gestión escolar y la diversidad. ¿Es así?
porque hubo partes que no alcancé a escuchar. Sí, es así, es así. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Daniel. Bien, ¿alguien más quiere mencionar qué se lleva de la sesión de hoy? Perfecto. Aquí hay alguien que nos está escribiendo. Hago el cambio, lo leo. John, mientras tanto, por favor, tienes la palabra. Gracias. Yo me llevo una sensación muy grata de que hay muy buen ánimo, que la investigación es algo muy ameno, que no es ladrilludo, que no es el coco, que no es un tema que simplemente está dedicado a gente que ya lleva un proceso en el campo científico y tecnológico, sino que está al alcance de todos nosotros. Y es una oportunidad muy grande. Yo seguiría insistiendo también en con lo que dije en la presentación. Es una época de una cuarta revolución industrial, pero este no debe ser el motivo para dedicarnos únicamente a la tecnología, sino que en esa investigación no vamos a dejar a un lado la participación del talento humano, del ser humano, la esencia que es el ser humano, que es el hombre que se rodea con un contexto y lo que investiga es para mejorar su medio ambiente, su entorno y no para convertirse o convertirnos en depredadores del sistema, ¿cierto? Sino que realmente nosotros vamos a decir, vamos a ser productivos, vamos a tener tecnología, pero que la tecnología no nos lleve al desempleo, a destruir el medio ambiente, sino que la idea y la visión, la misión sea un progreso y una utilidad para la humanidad. Totalmente, y además que estás muy alineado con lo que mencionan los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, de este progreso, pero equilibrado, es decir, en armonía con el planeta en el que nos encontramos y con nosotros mismos como colectivo humano. Entonces, muchísimas gracias, John. Daniel, que no sé, a veces cambio de pantalla y pierdo. Estoy muy inquieto, entonces se me da la mano. Sí, es muy fácil que pierda, es decir, que no sepa si volvieron a levantar la mano o si la manita quedó levantada en el Teams. Listo. Entonces, ha sido un gusto para mí estar hoy con ustedes, reconocer sus intereses. Sí, recordemos que nos llevamos una tarea que tiene que ver directamente con cómo podríamos entrar a configurar, ¿sí?, una agenda de investigación para el nodo. Sí, cómo podríamos arrancar, es decir, pensando en lo que hemos mencionado de la sistematización de las experiencias, la investigación, acción participante, el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado, aprendizaje por indagación. Sí, tenemos estos elementos, entonces vayamos pensando, sí, de aquí a que nos volvamos a encontrar, cómo podríamos configurar esa agenda de interés nuestro. ¿Listo? Entonces nos vemos pronto. Un gusto haberlos conocido, estar con ustedes. A quienes repitieron, maravilloso, Diego. Entonces nos seguimos encontrando. Que tengan un excelente fin de semana y seguimos en diálogo. Que estén muy bien. Muchas gracias a ti y para todos. Hasta la próxima. Que estés muy bien, John Jairo. Buena tarde. Adiós. Andrea. Sí, dime. Tengo una pregunta. Lo que pasa es que haciendo el registro de la asistencia,